Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy nos encontramos en nuestra segunda sesión del cuarto bimestre, en donde tocaremos una especie que pertenece al género narrativo. Estamos hablando de la novela. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de este género narrativo y de su especie, la novela, tenemos que tener claro cuál es su definición o concepto. Es una narración más o menos extensa, porque también tenemos novela corta, que por lo general está escrita en prosa. Ello no impide que utilice algunos recursos discursivos o algunas figuras para poder enriquecer el contenido. Está basado en ciertos personajes, puede también tener una situación real, pero el escritor trata de matizarlo con algunas situaciones ficcionales, lo cual va a enriquecer y va a llamar la atención del lector. Entre sus características tenemos la primera: crea su propio mundo narrativo. ¿A qué nos referimos? Presenta una realidad imaginaria que no coincide necesariamente con lo real. Entonces, quiere decir que puede tomar una idea, pero esa la trabaja, la matiza, la modifica, crea un escenario que muchas veces no coincide con la realidad inmediata. Es aquí donde está la riqueza, puesto de que va a lograr que el lector se imagine un escenario. Toda novela es ficción, es un producto de la creación individual, de una novelista que alimenta su fantasía de la realidad que lo rodea. Por ejemplo, si nosotros hablamos de nuestro texto del plan lector, que es La ciudad y los perros, vamos a tocar y vamos a darnos cuenta que justamente en base a una situación que le pasó al protagonista, pero que sin embargo va a modificar, va a agregar algunos elementos que van a hacer posible que sus personajes cobren una característica muy particular, y muchas veces va a surgir de la imaginación del escritor. Tiene una carga connotativa, es decir, emplea términos, frases, situaciones que dan y que buscan dar a entender otra cosa. Viene a ser como aquellos mensajes subliminales o implícitos que se encuentran en el texto. Hay varias historias simultáneas. Si bien es cierto, hay un protagonista, pero alrededor de él los personajes secundarios también tienen una trama distinta, que a lo largo de la historia lo va tocando y tratando. Tiene también muchos personajes. Entre estos podemos encontrar al protagonista, al antagonista y también una variedad de personajes secundarios que van a ir dándole vida a la situación que está planteada en relación a los personajes principales. Y la caracterización de sus personajes. A lo largo de la novela siempre se va enfatizando ciertas características propias de cada uno de ellos. Otro de los factores que también tenemos que tener en cuenta es el protagonista. Y muchas veces este está acompañado del antagonista, que viene a ser el personaje con características opuestas. Ojo, hay que tener muy en claro que el antagonista no siempre puede ser el malo. De repente, mi historia está acercada en un protagonista que tiene muchas características negativas y por tanto mi antagonista va a ser aquella persona que más bien tiene esas características tranquilas, positivas, que hay que, digamos, diferenciarlo o lo diferencia del protagonista principal. Es por ello que cuando nosotros tenemos al protagonista, vamos construyendo la historia en función a él, con detalle. Y su antagonista aparece pues como el personaje contrario. A lo largo de la trama podemos tener diferentes arcos dramáticos, ya sea quizás que el personaje vence o que es derrotado, o quizás que ninguno de los dos cambió
y solamente sirvieron las características para darle cuerpo a la historia. También tenemos tres tipos de trama: el hombre contra el hombre contra sí mismo y el hombre contra la naturaleza. Son de alguna otra manera los tips que se tiene que tener en cuenta en el desarrollo de esta novela. Dentro de la estructura, nosotros podemos tener primero que se va a plantear una situación equilibrio inicial, la presentación, ¿sí? Se va dando la descripción del ambiente, de los lugares, de las características de los personajes, para irnos introduciendo a cuál va a ser el nudo. Por lo tanto, va a empezar por las acciones que van a desencadenar lo que después vamos a conocer como las acciones y los conflictos, en donde el conflicto va a tomar y va a llegar a un clímax, que es el punto máximo de la historia, en donde se entrecruzan una serie de elementos: el suspenso, también puede ser la tragedia, de repente también puede ser el hecho en que los personajes confluyen y sucede algo inaudito, lo cual va a determinar luego el desenlace, que viene a ser el final. Dentro de los tipos de novela podemos tener la caballeresca, en donde destaca el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué es caballeresca? Porque justamente su personaje se basa en ciertas características en ese momento del hombre caballero. Heroicas, las históricas, los que narran una historia, pero algo legendario, algo que pertenece y está basado a nuestro pasado. Pastoril, cuyos personajes justamente son pastores. Y esta característica, este tipo de novela pertenece mucho a la Edad de Oro de España. Tenemos también la satírica o burlesca, aquellas que también nos traslucen ciertas costumbres de un determinado lugar. Las filosóficas, que llaman mucho a la reflexión, a la crítica, a la autoevaluación. La política, que nos da a conocer diferentes temas que a lo largo de la historia han generado cambios. La científica, la religiosa y la de misterio. Dentro de la de misterio inclusive podemos considerar también la de terror. Cuando nosotros leemos una novela o cualquier género narrativo, se suele tomar notas, se suele subrayar, se suele también hacer el glosado o el sumillado. El día de hoy vamos a aprender una nueva estrategia, un organizador que nos va a permitir justamente a ir identificando los elementos, que puede ser de la totalidad de la novela o de un fragmento. Veamos la estrategia EPHN. Cuando nosotros hablamos de estas siglas, ¿sí?, vamos a estar hablando del escenario, de los personajes, de los hechos y del narrador. Este organizador va a tener por objetivo ordenar los elementos de una narración. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el escenario, el lugar y el tiempo. Estas preguntas nos van a ayudar a nosotros a identificar la información que se va a colocar en este recuadro. Lo mismo los personajes, quiénes son, cuáles son sus características físicas o psicológicas. En lo secundario, quienes acompañan al protagonista. Los hechos, tenemos el inicio, el nudo y el desenlace. Justamente el desarrollo del problema que se va a dar a lo largo de la historia. Y el narrador. Tenemos que identificar si el narrador participa como personaje, si está en tercera persona, si es omnisciente. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí un fragmento de Dorian Gray, cuyo autor es Oscar Wilde. En este fragmento, que es el inicial, vamos a ver que nos da una descripción. ¿Por qué? Porque nos está dando ese misticismo, ese misterio, para descubrir la gran obra de arte de Basile, que es el retrato de Dorian Gray, que es un cuadro completamente hermosísimo. Tanto así
que inclusive llega a ser catalogado como una especie de cuadro para ser expuesto en uno de los museos más renombrados. Sin embargo, su propio autor no quiere compartir. Entonces, a lo largo de este fragmento, nosotros vamos a ver cómo es que se da la presentación mística del retrato de Dorian Gray, que va a ser el elemento principal que va a desencadenar la historia de esta obra. Por ejemplo, completemos el cuadro. Lugar: la estancia de la casa y sus alrededores. Como va a presentar un cuadro completamente hermoso y que sobrepasa inclusive las líneas del arte, va a detallar el color, la posición de los muebles, el fondo de la imagen que se ve en la estancia, que colinda mucho con el jardín. En cuanto al tiempo, vamos a tener que nos puede dar implícitamente la idea de una época europea donde el arte tiene la mayor atención social, es decir, es uno de los elementos más admirados de aquella época. Como protagonista tenemos a Basile, el pintor. Es muy culto en el arte, pero tanto así que muestra una obra de arte sin igual, sin que no tenga comparación alguna. Es más, Basile puede estar inclusive colindando con lo que es la soberbia. Como secundario tenemos a Lord Henry Wotton, que de alguna u otra manera va a ser el personaje que va a admirar por primera vez ese cuadro. Dentro de los hechos tenemos la descripción de los ambientes de la casa que apoyan la presencia de un artista, el inicio. El segundo es la admiración, que viene a ser el nudo, la admiración del cuadro, el retrato de Gray, que es pintado por Basile, que significa y refleja el realismo extremo, que llega incluso a atemorizar. Y como desenlace tenemos la decisión de este pintor de no compartir su obra con ningún museo. Y por último tenemos el narrador, que podemos darnos cuenta que está en tercera persona, cuenta lo que observa, pero siempre marca su distancia con los personajes. Como te habrás dado cuenta, hemos empleado la resolución de este organizador para este pequeño fragmento. Se puede aplicar así como también para la totalidad de la novela conforme vayas desarrollando. Muy bien, chicos, espero que estos datos y este nuevo organizador aprendido te ayuden a poder comprender nuestra magnífica obra que es La ciudad y los perros, de nuestro autor peruano Mario Vargas Llosa. Muy bien, continuemos entonces con nuestra plataforma. Muy buenos días.